El ambiente asfixiante, inmensamente tóxico y profundamente cargado de una hostilidad insoportable que ahora domina y contamina cada oscuro rincón de la imponente, lujosa y fría mansión de la poderosa familia Cruz, se ha convertido de manera irreversible en el lúgubre escenario principal de una tragedia moderna, dolorosamente marcada por el odio ciego, la más absoluta incomprensión humana y el rechazo paternal más cruel imaginable. La valiente, honesta y sumamente desgarradora confesión íntima del joven César, frente a sus padres, acerca de su verdadera orientación sexual y su innegable amor romántico por el joven Misael, ha caído sobre la inmensa arrogancia, la soberbia institucional y el frágil, anticuado y tóxico ego machista del fiscal general Hernando Cruz como un verdadero y destructivo balde de ácido corrosivo, para un hombre sumamente prepotente, forjado a base de los prejuicios sociales más arcaicos, la falsa rectitud moral y la obsesión casi enfermiza por mantener una imagen pública e institucional completamente inmaculada frente a los implacables y juzgadores ojos de la prensa y la alta sociedad. La impactante noticia no representa simplemente una revelación personal y valiente de su hijo menor, sino una humillación colosal, un ataque directo a su hombría y una mancha oscura e imperdonable en su prestigioso linaje político. La reacción de Cruz no es bajo ninguna circunstancia la de un padre amoroso, comprensivo o protector, sino la de un auténtico monstruo intolerante, egoísta y cruel. Con los ojos inyectados en una furia ciega, el rostro deformado por el asco absoluto y la voz rebosante de un desprecio venenoso, cortante y letal, el corrupto funcionario expulsa a su propia sangre de la casa como si fuera un vulgar y peligroso criminal, condenándolo al desamparo más absoluto en las frías, peligrosas y oscuras calles de la implacable metrópolis. En el centro exacto de esta dantesca, dolorosa y espeluznante escena de ruptura familiar definitiva, se alza la imponente, calculadora y majestuosa figura de la matriarca Leonor, aunque es conocida por todos como una mujer inmensamente calculadora, gélida, estratega y capaz de orquestar desde las sombras las venganzas políticas más despiadadas contra sus múltiples enemigos. Su corazón de madre experimenta en este fatídico instante un auténtico, asfixiante y paralizante terror maternal. Ella comprende de golpe, con una lucidez mental verdaderamente devastadora, trágica y espeluznante, que el verdadero, inminente y letal peligro, para la frágil vida de su amado hijo César no radica única y exclusivamente en el inaceptable, violento y doloroso repudio de su prepotente esposo, sino en la aterradora, oscura e innegable identidad biológica del joven muchacho, que ha logrado cautivar de manera sincera el corazón de su hijo. Misael no es un muchacho cualquiera, es el hijo legítimo, directo y el supuesto heredero de sangre de Plácido García, el sanguinario, temido e implacable narcotraficante conocido en el vasto y oscuro inframundo criminal como el azufrero, el enemigo mortal, absoluto y jurado de su propia familia. Leonor sabe a la total y absoluta perfección, conociendo de sobra las reglas no escritas de la mafia, que si el despiadado, inestable y machista líder del cártel llega a descubrir de manera irrefutable este romance prohibido entre los herederos de dos imperios en guerra, la brutal y sangrienta sentencia de muerte para ambos e inocentes jóvenes será dictada de manera fulminante, cruel, inmediata e inapelable, movida por un instinto de protección maternal verdaderamente primitivo, fiero, incontrolable y desesperado. La inquebrantable Leonor decide actuar en las más profundas y herméticas sombras de la clandestinidad, utilizando sus vastos, incalculables e inagotables recursos financieros ocultos, sus sólidas influencias en el extranjero y su extensa red de contactos diplomáticos de altísimo nivel. La desesperada matriarca orquesta de manera febril, sigilosa y sumamente meticulosa un costoso y elaborado plan de extracción internacional de emergencia para sacar a César del país de forma inmediata, definitiva y completamente indetectable hacia Europa. Sin embargo, la inmensa, compleja y apocalíptica red de espionaje, las dolorosas traiciones internas y las alianzas rotas que definen y alimentan de manera constante el corrompido y oscuro ecosistema de la ciudad, se encargarán de boicotear y destruir de manera trágica e irreversible este desesperado, noble y amoroso intento de salvación maternal. Mientras Leonor mueve frenética y angustiosamente todos los hilos del poder gubernamental para conseguir los pasaportes falsos y salvoconductos necesarios, César y Misael se encuentran refugiados y escondidos en las sombras de un oscuro, deprimente y humilde bar de mala muerte ubicado en la zona más marginada, olvidada y peligrosa de la periferia de la ciudad.
ajenos por completo a las gigantescas, mortales y apocalípticas maquinaciones de odio y destrucción masiva que se tejen de manera vertiginosa a su alrededor. Los jóvenes amantes intentan encontrar un mínimo, frágil y efímero instante de consuelo, paz, aceptación y comprensión mutua en medio de la gigantesca y aterradora tormenta de plomo, dolor, mentiras y sangre que amenaza ineludiblemente con devorarlos por completo. Misael, quien ha crecido, sufrido y sobrevivido desde su más tierna infancia rodeado de la más extrema violencia, la frialdad asesina y la brutalidad constante impuesta por la tiranía absoluta de su padre criminal, encuentra mágicamente en la inmensa nobleza y la sinceridad pura del corazón de César su única y verdadera ancla a la poca humanidad, esperanza y ternura que aún le queda en su destrozada alma. No obstante, la frágil, hermosa e irreal burbuja de falso aislamiento, seguridad y amor juvenil que ambos han logrado construir de manera improvisada en ese lúgubre y decadente espacio está a escasos minutos de estallar de la forma más violenta, cruel y ensordecedora en mil y un pedazos de cristal ensangrentado. La inmutable y asfixiante realidad del oscuro bajomundo criminal es que absolutamente ningún secreto, por más guardado que esté, permanece oculto y a salvo por mucho tiempo en la frontera. La catástrofe inminente, irreversible y verdaderamente apocalíptica, se desata con una furia arrolladora cuando la letal, precisa y tóxica información sobre el paradero exacto de los jóvenes llega finalmente a los oídos paranoicos, desconfiados y sedientos de sangre de los lugartenientes más cercanos, leales y letales al azufrero. Plácido García, quien ya se encontraba en un estado de ira homicida incontrolable, tras haber expulsado a su propio hijo con repudio y desprecio, y tras confirmar visualmente la asquerosa traición romántica de su amante Graciela con el mismísimo padre de César, no duda un solo segundo en mezclar su odio político y personal. Cegado por un odio visceral, asqueroso y profundo, que nubla por completo cualquier minúsculo atisbo de amor paternal, compasión o raciocinio estratégico, el líder del cártel emite de manera fulminante, fría y sin el más mínimo temblor en su áspera voz, la orden de ejecución más dolorosa, antinatural y espeluznante de toda su oscura carrera delictiva. Exige a sus escuadrones de sicarios tácticos más sanguinarios, letales y fuertemente armados con armamento militar que se dirijan de inmediato a las coordenadas del bar periférico, rodeen el perímetro sin dejar salidas y acorralen a los jóvenes sin piedad alguna. La orden dictada a sangre y fuego es absolutamente innegociable y aterradora. Deben aniquilar tanto a César Cruz como a su propio e inocente hijo Misael, sin aceptar súplicas, sin permitir rendiciones de ningún tipo, y asegurándose de que el brutal y ensangrentado castigo sirva como un inolvidable, dantesco y macabro escarmiento para todos aquellos que osen manchar, desafiar o cuestionar la suprema, absoluta e intocable autoridad del sanguinario cártel fronterizo. La inminente e inevitable lluvia de balas de grueso calibre destrozará por completo los cristales del humilde bar, convirtiendo la noche en un caos de gritos ahogados, pánico absoluto y desesperación ciega. En este asfixiante e infernal fuego cruzado indiscriminado, César y Misael se encontrarán completa y fatalmente rodeados. En un acto de supremo coraje, amor absoluto y desesperación romántica, Misael tomará valientemente un arma caída en el combate y se interpondrá de manera protectora en la impredecible y caótica línea de fuego directo para defender a toda costa la preciada vida del chico que verdaderamente ama, enfrentándose de manera suicida en una letal guerra civil intrafamiliar. El sumamente triste desenlace de esta balacera culminará en medio del ensordecedor estruendo de múltiples disparos que resonarán en la fría noche urbana como un apocalíptico y eterno lamento. Esta monumental tragedia de amor prohibido, intolerancia ciega y prejuicios mortales terminará quebrando de manera definitiva, irreversible e irreparable las fracturadas mentes, los corazones y las almas de Leonor, de Hernando Cruz y del propio azufrero, sumiéndolos a todos en una interminable, oscura y asfixiante espiral de guerra y locura absoluta.